Por el Partido Popular tiene la palabra el señor Rafael López. Gracias, señora presidenta. Taxo Piqué, muchas gracias por sus palabras. Bueno, usted que conoce bien tanto a Suecia como a España, yo conozco España y algo conozco a Suecia por el tiempo que estuve viviendo allí, sabemos de que la cultura política tanto de España como de Suecia son muy diferentes. Antes hemos hecho mención que en Suecia un retraso de 2 horas es algo inimaginable, inexplicable e inexcusable. Bueno, aquí ya estamos acostumbrados, sobre todo cuando se trabaja como se trabaja. Una de las cosas, uno de los problemas que tenemos en España es que hay mucho Séneca, en el sentido de la palabra, de personas que comienzan a reflexionar, sobre todo en base a sus prejuicios, de los prejuicios crean ciencia y de eso trabajamos todo, ¿no? Y usted lo habla muy bien, cuando dice, oiga, yo defiendo algo determinado que se llama escuela diferenciada porque científicamente se demuestra que tiene unos resultados y aquí comenzamos ya a pensar, pues no, claro, pero es que usted cómo puede decir esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de dos lenguajes diferentes. Hay gente que lo toma en base a los prejuicios y hay gente que lo toma en base a lo que se puede demostrar. Otro tema que tenemos es la dualidad. Y usted lo debe comprobar muy bien, es decir, España es un país de dualidades. Se puede comprobar en el Barça-Madrid perfectamente, o podemos comprobarlo, por ejemplo, en la guerra civil. Es decir, la guerra civil es la demostración de las dos Españas y de la dualidad que vivimos en nuestro país. En la dualidad que... Con lo cual, estamos muy acostumbrados a siempre hablar del otro. Es decir, los problemas es un problema del otro, la alteridad, ¿no? Y eso se demuestra en la escuela, pues hablando de la escuela pública contra la privada, cosas que en otros países no se entiende. No se entiende que una esté en contra de la otra, es que no se llega a entender, ¿no? Y muchas veces cuando se legisla, pues siempre queda el prejuicio de los tiempos pasados. A mí me da pena que haya gente todavía que Franco les condicione sus políticas actuales, sobre todo en el siglo XXI. Y si los traumas de algunos, pues para aplicarlo en la vida personal, pues son malos, imagínese es para aplicarlo a todo un colectivo. Usted nos ha hablado de educación. Yo le agradezco que nos haya venido a hablar de educación. No han sido muchas las comparecencias que nos han venido a hablar de educación, con lo cual yo se lo agradezco mucho. Es decir, no solo estamos hablando de... Y fíjese, lo que más se ha comentado en esta comisión ha sido otra dualidad, servicio público y servicio de interés público. Y nos hemos pasado horas reflexionando sobre ello. Horas reflexionando sobre ello. Después cuando le preguntas a la gente de la calle, te dice, es que yo no entiendo qué significa eso. Yo quiero que mi hijo aprenda. Lo que no puede ser es que mi hijo no sepa leer y escribir con una cierta normalidad. Lo que no puede ser que mi hijo no tenga un nivel de matemáticas mínimo. Lo que no puede ser es que pongamos en las universidades ciclos cero porque no tienen los conocimientos mínimos que la universidad les está pidiendo. Imagínense qué nivel hay. Y sobre todo, porque la equidad hoy en día no se mide entre dos personas del mismo aula, entre dos personas de dos comarcas diferentes. Se mide entre dos personas de dos países diferentes. Miremos lo que están haciendo China, lo que están haciendo la India. Esa es la equidad hacia donde tenemos que mirar. Y lo que no puede ser con los resultados que tiene PISA es que estemos como estamos, ¿no? A mí me ha gustado lo que le decía otra portavoz, el derecho a entender lo que se dice en el aula. Yo siempre pongo el mismo caso, es como coger a una persona de 14 años que va a aprender a nadar y tirarla a la piscina. Y dice, pues si no sé nadar, dice, bueno, tú con 14 años ya tendrías que estar haciendo dobles volteretas, con lo cual lo tiramos a la piscina. Es decir, tenemos que comenzar a pensar cómo distribuimos el horario. Y eso me liga mucho a pensar de si la organización pedagógica que tenemos ahora, sobre todo con la promoción automática, lo estamos haciendo. Es decir, hablamos mucho de los adultos, pero del alumno no hablamos. Al final el alumno lo victimizamos como una víctima del sistema y no establecemos las mínimas exigencias que hay que establecer. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, exámenes para pasar de etapa, de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, formación profesional. Es una forma también de dignificar la formación profesional y nos parece a nosotros. Y después la calidad de los profesores. Yo le agradezco una reflexión que ha hecho. Aquí siempre nos encantan los informes internacionales y es cierto que el informe McKinsey dice que buenos profesores aseguran una buena calidad. Pero usted nos lo ha dicho muy bien. Pero tenemos que dignificar lo que están haciendo nuestros profesores. Acabo, señora presidenta. No es que tengamos muy malos profesores, porque a veces se puede deducir eso. Y cuando vemos algunas noticias, que los profesores trabajan poco y cobran mucho, por ejemplo, de algunos estudios, lo que estamos hablando es casi echando la culpa a nuestros profesorados. No, tenemos que mejorar, por supuesto, las certificaciones y la formación que tienen nuestros profesores, pero también tenemos que hablar de que actualmente, con los recursos que le estamos dando, con las organizaciones pedagógicas, sobre todo con la promoción automática que están haciendo, nuestros profesores no pueden hacer, y con los recursos que estamos llevando al aula, nuestros profesores no pueden hacer aquello que les estamos exigiendo. Y una tercera cosa, y con esto acabo, señora presidenta, cuando le exigimos a la escuela todo, al final la escuela no da nada.
Y cada vez le exigimos, y miremos toda la burocracia que llega a las escuelas para decir lo que tienen que aprender, lo que no tienen que aprender, las transversalidades. Claro, al final no podemos exigir lo mínimo, lo básico que tenemos que pedir, y al final nos perdemos en un lío de que la escuela tiene que hacer todo y al final, como hemos dicho antes, no consigue nada. Gracias. Gracias.